Elvis Presley nació en 1935 y se convirtió en uno de los cantantes más influyentes de su época en Estados Unidos. Conocido por su papel en el rock and roll, sus destacadas actuaciones le valieron el título de Rey del Rock. Entre sus contribuciones más notables se encuentra el impulso que dio a la música afroamericana, fusionando elementos del country y el blues. Sin embargo, la vida de este ídolo tuvo muchos altibajos y terminó prematuramente debido a un infarto. Por eso hoy te traigo 40 curiosidades de Elvis Presley. El misterio de su muerte. Elvis Presley falleció a los 42 años en 1977. Aunque oficialmente se atribuyó su muerte a un infarto, persisten teorías sobre una posible sobremedicación, relacionada con sus problemas de insomnio y gastrointestinales. El sándwich emblemático. El famoso sándwich que lleva su nombre, conocido como Elvis, se convirtió en un icono gastronómico. Consiste en tocino, mantequilla de cacahuate y rodajas de plátano, una combinación peculiar que el cantante disfrutaba diariamente. El hermano gemelo desconocido. Pocos conocen que Elvis tenía un hermano gemelo llamado Jesse Garon, quien lamentablemente falleció apenas 6 horas después de nacer, siendo un hecho poco divulgado sobre la vida del ícono del rock and roll. La adquisición de Graceland. En 1957, Elvis adquirió Graceland, una mansión que se convertiría en su hogar y lugar de descanso. Con 18 habitaciones y un amplio jardín, esta residencia se convirtió en un emblema de su legado. La generosidad de Elvis. Además de su talento musical, Elvis era conocido por su generosidad. Tenía la costumbre de regalar automóviles, incluyendo un Cadillac rosa que obsequió a su madre al inicio de su carrera, mostrando su devoción filial. La ausencia de composiciones propias. A pesar de haber grabado más de 600 canciones en su carrera, ninguna de ellas fue compuesta por él. Elvis confesó que no tenía habilidades para la composición y prefería ser el intérprete de las obras de otros. Competencia amistosa con The Beatles. Siempre persiguiendo el éxito, Elvis mantenía una rivalidad amistosa con The Beatles por el segundo lugar en popularidad. Esta competencia sana entre dos gigantes de la música marcó una época en la industria. Un intruso peculiar. En 1975, Bruce Springsteen, quien ya era un músico famoso conocido como The Boss, visitó Memphis para un concierto y decidió saltar el muro de Graceland, la mansión de Elvis Presley. A pesar de su fama, fue detenido por los guardias de seguridad antes de llegar a la casa principal y se retiró sin incidentes mayores. El sastre de las leyendas. El sastre que confeccionaba los trajes de Elvis era el mismo que trabajaba para Frank Sinatra. Esta conexión entre dos leyendas de la música demuestra el alto nivel de calidad y estilo en la vestimenta del rey del rock and roll. Pionero en el lujo tecnológico. Elvis Presley fue uno de los primeros famosos en poseer y utilizar un jet privado. En 1960, Elvis compró un Lockheed Jetstar personalizado, convirtiéndose así en uno de los pioneros en la utilización de aviones privados entre las celebridades. Elvis bautizó el jet como Lisa Marie, en honor a su hija, demostrando su gusto por el confort y la exclusividad. La madre de su única hija. Elvis Presley conoció a Priscilla Beaulieu en 1959, cuando él tenía 24 años y ella tenía 14 años. Se casaron el 1 de mayo de 1967 en Las Vegas, Nevada, cuando Elvis tenía 32 años y Priscilla tenía 21 años. Tuvieron una hija juntos, Lisa Marie Presley, nacida en 1968. Sin embargo, se separaron en 1972 y su divorcio finalizó en 1973. Le gustaban las gominas. Mantenía su característico peinado con hasta 3 tipos de gominas diferentes para darle la forma perfecta. Era karateca. Apasionado por el karate desde joven, llegó a obtener el cinturón negro en esta disciplina, mostrando un talento notable. Adicto a los accesorios. No subía al escenario sin estar perfectamente presentable, luciendo cinturones extravagantes, joyas llamativas y trajes de cuero ajustados. Fan de las armas. Mostraba interés por las armas y las placas de policía, recibiendo regalos como una placa de policía real del presidente Richard Nixon y regalando una pistola Colt 45 con balas de plata. Su primera guitarra fue muy barata. A pesar de su éxito posterior, su primera guitarra fue una compra económica de $12.45 en 1946.
Elvis era blanco o negro. En sus inicios, su potente voz generaba confusión entre los oyentes, quienes a menudo preguntaban si era blanco o negro. Un chimpancé muy atrevido. Elvis tenía un chimpancé llamado Scatter, conocido por su comportamiento travieso de mirar debajo de las faldas de las mujeres. Una gama de premiaciones. Acumuló numerosos premios y reconocimientos, incluyendo álbumes de platino, sencillos de oro y una impresionante recaudación de productos con su marca. Le prohibieron mover las caderas. Sus característicos movimientos de cadera fueron considerados inapropiados por algunos, llegando a ser prohibidos por un juez en Florida. 1.000 millones de espectadores. Su programa de televisión Elvis Aloha from Hawaii, transmitido en 1973 vía satélite, fue visto por una audiencia estimada en 1.000 millones de personas en todo el mundo. Su última morada. Elvis Presley está enterrado en Graceland, su famosa mansión en Memphis, Tennessee. Más específicamente, su tumba se encuentra en el Jardín de la Meditación, un área dentro de los terrenos de Graceland que es un lugar de conmemoración para Elvis y varios miembros de su familia. Un adiós a lo grande. Su último concierto, el 26 de junio de 1977 en el Market Square Arena de Indianápolis, marcó el final de una era en la historia de la música. El día que Elvis se alistó en el ejército de Estados Unidos. Elvis Presley se alistó en el ejército de Estados Unidos el 24 de marzo de 1958, lo que sorprendió a muchos de sus fans y la industria musical. Fue asignado a la segunda división blindada en Fort Hood, Texas, y luego sirvió en Alemania. Este hecho demostró su sentido del deber y patriotismo, a pesar de ser una gran estrella en ese momento. Las primeras grabaciones de Elvis. Elvis grabó su primer sencillo, That's All Right, en 1954 con Sun Records, considerado uno de los momentos cruciales en el nacimiento del rock and roll. Se reunió con los Beatles. El 27 de agosto de 1965, Elvis Presley y los Beatles se reunieron en la casa de Elvis en Bel Air, California. Inicialmente incómodos, rompieron el hielo y tocaron música juntos, intercambiando anécdotas y hablando sobre la industria musical. Este encuentro, aunque no documentado oficialmente, fue significativo ya que los Beatles admiraban enormemente a Elvis y lo consideraban una de sus mayores influencias. Influencias musicales. Elvis fue profundamente influenciado por la música gospel, country y blues que escuchaba en su infancia en Tupelo, Mississippi, y más tarde en Memphis, Tennessee. Su estilo único fue una fusión de estos géneros, lo que ayudó a crear el sonido distintivo del rock and roll. Su ascenso en la televisión. Elvis hizo su debut en la televisión nacional en el programa Star Show en 1956. Esta aparición ayudó a catapultar su carrera y aumentar su popularidad rápidamente. El título de Coronel Parker. El manager de Elvis, Tom Parker, se autoproclamó coronel y jugó un papel crucial en la carrera de Elvis, desde sus contratos de grabación hasta sus actuaciones en vivo. Aunque Parker nunca fue realmente coronel, su influencia en la vida de Elvis fue inmensa. Su icono de moda. Elvis fue un verdadero icono de moda de su tiempo, popularizando el estilo de las chaquetas de cuero, las camisas llamativas y los trajes de lentejuelas. Su estilo extravagante sigue siendo una referencia en la moda hasta hoy. Películas de Elvis. Además de su carrera musical, Elvis protagonizó 31 películas a lo largo de su carrera. Aunque muchas de estas películas fueron criticadas por sus tramas simplistas, todas ellas fueron exitosas en taquilla, demostrando su atractivo duradero. Su devoción al gospel. A pesar de ser conocido como el rey del rock and roll, Elvis siempre tuvo una profunda devoción por la música gospel. Ganó 3 premios Grammy, todos por sus interpretaciones de gospel. Él visita a Nixon. En 1970, Elvis visitó al presidente Richard Nixon en la Casa Blanca, un evento inmortalizado en una famosa fotografía. Durante esta reunión, Elvis expresó su preocupación por el uso de drogas en la cultura juvenil y solicitó una insignia de agente federal, la cual Nixon le otorgó. El regreso en 1968. Elvis realizó un especial de televisión conocido como el 68 Comeback Special, que marcó su regreso triunfal a los escenarios después de varios años de dedicarse principalmente al cine. Este especial revitalizó su carrera y es considerado uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Su relación con Las Vegas.
Elvis tuvo una residencia prolongada en Las Vegas, donde realizó 636 shows consecutivos en el International Hotel, ahora Westgate Las Vegas Resort y Casino, entre 1969 y 1976. Estos conciertos ayudaron a consolidar su estatus como una leyenda del entretenimiento en vivo. Su influencia en el servicio militar. Durante su servicio militar en Alemania, Elvis ayudó a popularizar el peinado de corte militar y continuó su carrera grabando y lanzando canciones incluso mientras servía en el ejército. Su afición por los caballos. Elvis tenía una profunda afición por los caballos. En su finca de Graceland, construyó un establo y poseía varios caballos, disfrutando de montarlos en sus momentos de ocio. El acoso del FBI. Elvis Presley fue objeto de vigilancia por parte del FBI debido a sus movimientos de cadera y su estilo provocador en el escenario, que se consideraban una amenaza para la moral pública de la época. Los informes del FBI detallan preocupaciones sobre su influencia en la juventud y su impacto en la cultura popular, reflejando el clima conservador y de tensión social en los Estados Unidos durante los años 50 y 60. Problemas de salud y adicción. Hacia el final de su vida, Elvis enfrentó graves problemas de salud relacionados con el abuso de medicamentos recetados. Se ha documentado que consumía una combinación peligrosa de sedantes, analgésicos y otros fármacos, lo que deterioró significativamente su salud física y mental. Su adicción se intensificó en sus últimos años, contribuyendo a su muerte prematura a los 42 años, una tragedia que reveló el costo oculto de su inmensa fama y presión. Si te gustaron estas curiosidades del rey del rock and roll, te gustarán estas sobre el rey del rap, Eminem.